En este video vamos a estar repasando uno de los últimos programas que ustedes estudiaron en 3033, especialmente los que tomaron el curso el semestre pasado con la doctora Lluveres, que fue un programa donde se creaba una clase llamada Student y pues se tenía una función main que creaba algunos objetos de esa clase y realizaba algunas operaciones con ellos. Okay, la intención de este video no es criticar la manera de programar de nadie, específicamente la doctora Lluveres, a la quien la tengo gran aprecio. Esto es simplemente para ir acostumbrándonos a la manera en que yo, profesor Rafael Arce, me gustaría ver los programas de ustedes. ¿Okay? No es que quién lo hace bien o quién lo hace mal, es simplemente cómo a mí me gusta ver las cosas. Okay. Bueno, pues lo primero que quiero que noten es que yo he dividido el programa que había hecho la doctora Lluveres, y ella les enseñó a hacer ustedes eso, es que dividí el programa en tres archivos. En uno de ellos, que es el main, pues es donde tengo la función main, y si quisiera tener otras funciones, pues también las podría tener ahí. Y entonces la declaración de la clase la tengo en un archivo llamado .h, o sea, perdón, student.h, repasando que la declaración de una clase es donde aparece la línea que dice class y el nombre de la clase, y donde se definen los data members y los prototipos de las funciones de los member functions. Podemos notar que esta clase student que había definido la doctora contiene cuatro data members, uno de tipo string, otro de tipo entero, otro tipo un arreglo de doubles, otro que es un puntero de doubles, y entonces contiene múltiples member functions. Tiene esta que no sé si recordarán que aquella función que se llama igual que la clase se le llama un constructor. Este sería el constructor default. Esto sería otro constructor porque también es una función que se llama como la clase. Lo único que en este caso es un constructor que recibe un parámetro tipo string. Tiene otra serie de funciones que son los setters y los getters. Recordarán ustedes que los setters son los que me ayudan a asignarle valores a los data members, mientras que los getters son los que se utilizan para recoger valores de los data members, por reportar valores de los data members. Y entonces finalmente tenemos esta otra función que se llama igual que la clase, pero tiene esta tilde antes, y ese viene siendo lo que llamamos la función destructor, que es una función que es invocada cada vez que el objeto pierde su alcance o su scope. Eso lo vamos a repasar en otro video, así que no se preocupen. Lo importante es que, ¿verdad?, estamos viendo el archivo que se llama student.h, y ahí está la declaración de la clase. La declaración, como les dije, es ¿verdad?, el listado de las data members y los prototipos de las funciones, de las member functions. ¿Bien? Entonces tenemos a student.cpp, que es otro archivo. En ese student.cpp es donde va a estar lo que llamamos la implementación de la clase. Y eso lo que significa es que por cada una de las funciones que yo puse los prototipos en esta declaración, pues voy a incluir en este archivo .cpp la implementación de cada una de esas funciones. Si se fijan, pues aquí tengo la función llamada student, y entre este corchete y está la implementación de esa función. En este caso, ¿verdad?, habíamos dicho que la función que se llama igual que la clase viene siendo el constructor, así que esta es la implementación de la función del member function constructor de student. Para ser más específico, del constructor default, que es el que no recibe parámetros. Entonces noten que dentro de este archivo .cpp, cuando yo quiero implementar una función, tengo que preceder el nombre de la función del nombre de la clase. Así que vamos a fijarnos en otra funcióncita por aquí abajo, ¿verdad? Esta. setName es el nombre de otra de los member functions de mi clase. Pues para poder implementar esa función, tengo que preceder el nombre de la función con el nombre de student y estos dos puntitos. Eso lo que está haciendo es está estableciendo el scope, perdón, de que está pasando un carro.
está estableciendo el scope de esa función. Está diciendo, esta función llamada setName pertenece a la clase student. Entonces, ¿de dónde viene este void? Pues viene del hecho de que tú dijiste que esa función llamada setName, si te fijas acá, setName, ¿dónde está? Es una función tipo void, así que eso sí tiene que repetir acá en la implementación de esa función. ¿Okay? Igualito, pues estás diciendo que esa función recibe un parámetro de tipo string, perdón, pues esa, la, en la declaración de la clase, el prototipo de esa función había dicho que iba a recibir un parámetro de tipo string. ¿Okay? Bueno, pues entonces esos son los dos archivos student.h y student.cpp. Entonces en el archivo main.cpp, que técnicamente le vamos a llamar con el nombre de cliente. Cliente se le llama al archivo donde está, ahí está mi hijo celebrando que terminó de la clase de hoy. En el archivo cliente es donde yo voy a utilizar la clase que creé en la declaración y en la implementación. Si se fijan, pues en este archivo estoy incluyendo el student.h para que el compilador, cuando vea este archivo, sepa que para poder compilar este archivo tiene que incluir el contenido de la declaración de la clase, porque si no, pues entonces el compilador no se entera dónde está declarada esa clase. Vamos a continuar con esto en el próximo video.